Estamos en una situación en la que yo creo que se le podría dar el nombre de increíble, excepcional, pero con un sentido negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos jugado 2 partidos de esta apenas temporada que está iniciando y de momento pues lo que llevamos pues es eso, 2 atracos en 2 partidos. Hemos jugado tanto contra el Getafe y contra el Cádiz esta segunda jornada, y lo que nosotros hemos podido ver pues en general de todo esto pues son 2 robos, 2 partidos donde nos quitaron pues 2 penaltis en cada partido, y en general ya desde la pasada temporada empezando la primera vuelta nos quitan muchos penaltis. A la segunda pues intentaron pues bueno, tal vez sí, igual también robarnos, pero digamos que el videoarbitraje pudo salvarnos de todo eso. Y el asunto aquí es que gracias al esfuerzo hecho por el equipo, un esfuerzo titánico, porque el equipo claro que hizo su esfuerzo para poder ganar en general durante la temporada, pero creo que también hizo un esfuerzo extra sabiendo perfectamente con lo que iba, con quienes está compitiendo y sabiendo perfectamente la situación. Entonces el equipo por supuesto pudo salir adelante pues con todo eso en contra, y en la segunda vuelta pues también pudimos sacar la ventaja, porque entre que el Madrid no nos aguantó el marchamo y por otra parte entre que pues el videoarbitraje sí funcionó y sí intervino y todo, pues terminamos ganando. Pero ya desde esa pasada temporada nos quisieron quitar la liga, sí, porque el árbitro de campo nos perjudicó y ya el videoarbitraje lo corrigió, y en la primera vuelta pues nos robaron más. Esto es algo que yo no recuerdo sinceramente el de la anterior temporada, es decir, la 21-22 donde estábamos con Koeman. Sí que recuerdo, ¿no?, que cuando generalmente estábamos pues por ahí peleando los títulos y nos intentaban robar. Por ejemplo, en la 2021, que es la temporada esta de post pandemia, bueno, post temporada de pandemia, bueno, después del 2-8 es cuando tenemos esta temporada y empezamos a jugar. Tuvimos nuestro empezar mal. Realmente el equipo de Koeman empezó a tomar una racha y más o menos buena, y cuando empezamos a pelearnos ahí la liga contra el Atlético y demás, pues nosotros lo que pudimos ver pues en pocas palabras era eso, que bueno, ya desde ahí nos empezaban también a robar. Es decir, lo curioso de todo esto y a lo que voy es que en las temporadas en las que estamos, ya estemos fuertes o no, sí, ganemos de cualquier manera o que nosotros de alguna manera estemos pues peleando la liga, siempre se nos suele perjudicar arbitralmente hablando, y es algo que tristemente pues se vuelve bastante habitual aquí. Es algo que se vuelve muy habitual, es algo que tristemente hemos tenido que ver ya durante mucho tiempo, mejor dicho, permanentemente hablando. Y sí, es algo que, repito, pues molestará bastante. Pero por ejemplo en la 21-22, que es donde pues no estuvimos ni de lejos ni por asomo cerca de ganar la liga, y yo no recuerdo que hubiese tantas perjudicaciones. No había realmente tantos, las noticias no eran eso. Realmente las noticias pues siempre era que, bueno, pues que Xavi llegó, está levantando el equipo y tal. Es decir, no se nos perjudicaba tan exageradamente tanto como si se nos está perjudicando ahora. Y esa es la clave aquí, y es lo que yo quiero comentar, y es que ahorita estamos en una situación en la que tal vez ya no competimos con un régimen, pero sí competimos contra un estado, el equipo del estado. Sí, el comité técnico de árbitros está presidido por ellos, la liga está presidida por ellos, la federación está presidida por ellos, seguramente el comité de designación y los demás también, Mejía Dávila y estas historias. La mayoría de los árbitros son madridistas, etcétera. Entonces estamos en una situación en la que sí, tenemos muchísimas cosas en contra, tal. Pero también es una situación en la que yo creo que podemos dar a reflexión a una cosa, y es entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta situación en la que cuando estamos fuertes, pues, o bueno, no fuertes, cuando estamos cerca de ganar la liga, pues nos roban más, y cuando no, pues parece que el arbitraje es medianamente justo? Pues por una sencilla razón, y es que tienen que evitar evidentemente a toda costa que gane el Barcelona, para que que es el máximo rival, y que pues el Real Madrid se lleve el resto de los títulos. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué ahorita con Xavi específicamente, que el Barça está peleando en la liga, pero no de casualidad como pues tal vez llegó a ser en su momento con Koeman? Está peleando en la liga porque está fuerte,
¿Por qué? Sí, básicamente esa es la dicha y la incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué cuando el Barça está fuerte y el Barça está peleando en la liga, pero no bueno, pues por rebote? ¿Por qué ahora están sucediendo estas polémicas que temporada a temporada da la sensación de que se van a fortificar cada vez más y más y más y más hasta que, pues bueno, tristemente pues logren algo? Pues evidentemente yo repito, creo que es algo obvio que sigue esta estrategia de querer llegar arriba tirando a los demás, haciendo que el Barça no gane para que gane el Madrid, pero también es otra cosa en cuestión y es el eje del video, y aquí ya entro en sustancia. Sí creo que obedece a esta estrategia que repito estoy comentando, pero también es una cosa, y es que, y lo habré puesto en el título o en la miniatura o en algún lado, pero en general se tienen que quitar a Xavi ahorita de encima, se lo tienen que quitar ahorita, porque después ya no podrán, y ese es el asunto, y creo que también esta es otra de las razones por la cual lo están haciendo. Yo había comentado, no me acuerdo en qué video, pero fue hablando de Xavi, no sé si fue hablando de, pues de que claramente tanto Laporta como nosotros y todos tendríamos que básicamente prepararnos para los ataques porque iban a llegar muchos más. No sé si fue en un video así, pero el chiste es que no hace mucho, realmente menos de 2 semanas, llegué a comentar que nos estamos jugando un proyecto del nivel Guardiola Luis Enrique, con una duración Ferguson, y en pocas palabras dije que Xavi tiene que ser nuestro entrenador 30 años, es decir, un ciclo ganador que da lugar a muchísimos títulos, etcétera. Y que realmente el momento más decisivo, o por lo menos el más clave, es este. Yo pues tal vez puedo llegar a coincidir con esto de que sí, es difícil llegar, pero más mantenerse y no sé qué. Puedo llegar a estar de acuerdo con esa afirmación, pero hay algo que no toman en cuenta prácticamente nadie, y es que si no llegas prácticamente no te puedes mantener. Sí, por muy difícil que sea, entonces pues no sé si es más difícil llegar que mantenerse, pero lo que sí tenemos claro es que es más difícil, es más clave. Si me explico, por cuestiones de lógica, si no llegas no te puedes mantener, entonces es el asunto aquí. Que nosotros para poder llegar a ese tramo, pues por supuesto tendremos que hacer muchas cosas. Xavi tendrá que aguantar todo lo que pueda, es un desgaste terrible, pero también al mismo tiempo cabe aclarar una cosa, y es que hasta cierto punto en una situación así sería entre comillas fácil, no porque de verdad sea fácil, sino el entorno lo tendría más fácil. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, y es que por ejemplo si terminamos ganando y Xavi se afirma como un buen entrenador, se perderán todas las dudas con él, se terminarán también despejando todas las dudas sobre si es un buen entrenador o no, es decir, demostrará que vale como entrenador, el barcelonismo ya no tendrá ninguna duda con él, y lo que sucederá a consecuencia de todo esto es que, teniendo ya en claro que Xavi es el camino indicado y que Xavi verdaderamente es el entrenador ideal para el Barcelona, lo que va a suceder es que ante cualquier momento en donde pues empieza a romper todo, tanto por un fin de ciclo o lo que sea, pues el barcelonismo sabrá que evidentemente ya con las bases despejadas y que Xavi vale, que el camino es seguir con Xavi. Si me explico, pues un poco como está pasando en el Liverpool con Klopp, que se dijo, no, pues claro, está pensando en dimitir, ya saben, el clásico humo que se suele vender y más en situaciones donde de ley está temblando la posición de alguien. Entonces Klopp, por ejemplo, los dirigentes de Liverpool fueron inteligentes, no le han prácticamente destituido, le han dejado hacer altas y bajas, y ahorita parece que pues está empezando bien la temporada. Vamos a ver cómo va, y a fin de cuentas es lo que sucede. El Liverpool, por ejemplo, ya ha visto que Klopp vale como entrenador, y los aficionados de Liverpool saben perfectamente que el camino es Klopp, es decir, no hay dudas sobre él y todos están seguros de que él vale. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que pese a una situación así, su posición está terrible, extremadamente fortificada, está muy fuerte su figura y tiene muchísimo apoyo, y por ende su posición no tiembla. Sí, entonces pase lo que pase, le lleguen a hacer lo que lleguen a hacer, Klopp está en el Liverpool, ¿sí me explico? Y no le van a quitar prácticamente de ahí.
Sí, y esto es una consecuencia de muchas cosas, de que la afición la apoye, seguramente sí con sus momentos de críticas, los clásicos malos aficionados, ¿no? Los malos aficionados lo tenemos aquí en el Barça y están en todos los equipos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que en el Liverpool no está temblando realmente su posición. ¿Por qué? Porque repito, tiene todo el apoyo y esa es consecuencia de cuando ya demostraste. Es decir, por ejemplo, si esta situación que vive el Barça la llegaran a vivir, por ejemplo, en la Premier League, podríamos decir una cosa, y es que ahorita ya no se podrían quitar prácticamente a Klopp, porque en pocas palabras, si se lo tienen que quitar, tenía que ser antes de que ganara una Premier, antes que ganara la Champions, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes. Ahí es donde se lo tenían que quitar antes de que ganara y antes de que demostrara, para que todos tuviesen en mente lo de, bueno, pues sí, pues que no hagan una Champions, no sé qué, ni la Premier, pues al final el Klopp no vale. Si me explico, es decir, o te lo quitas antes de que lo logre o después ya no vas a poder. Ahorita ya lo ha logrado y si quisieran quitárselo a alguien, tomando en cuenta que hiciesen este tipo de artimañas también en la Premier, en pocas palabras no se la podrían quitar ya, porque él ya demostró, su posición ya está fuerte, ya no hay nada que hacer. Bueno, pues eso es lo que quieren evitar con el Barça. Sí es una cuestión de que quieren ganar esta liga porque que nos están haciendo todos estos robos y atracos porque quieren evitar claramente que el Barcelona gane y esto, y repito, obedece a la estrategia histórica de llegar arriba derribando a los demás, pero también mentiría si dijese que es solo eso. Es también una cuestión no solo de que quieran ganar esta liga, sino de que quieren derrumbar el proyecto Xavi, por eso los arbitrajes. Sí, ahora extrapolando ese ejemplo de Liverpool, si por ejemplo Xavi le dejan y le dan tiempo y paciencia y gana, pues se dedica a ganar títulos nacionales, Liga, Copa, Supercopa, Liga, Copa, Supercopa, hincharse aquí de títulos, buenas actuaciones de Europa de aquí hasta que consiga, digamos, un triplete, es decir, pues estar ganando todo tipo de títulos nacionales y hacer buenas competiciones europeas y demostrar muy buen juego, cada vez mejorar más en juego, mejorar más que la plantilla con fichajes y todo, pues lo que sucedería es que ganaríamos ya un estatus de que hemos regresado y con buenas actuaciones en Europa, y ya mantenernos en esa línea, pues ya es solo cuestión de mantenerse, lo cual no es fácil, pues cuestión de mantenerse hasta que, bueno, pues hasta que puedas ganar un título, cosa que tantas temporadas y haciéndolo tan bien, en algún momento se te tiene que dar la Champions. Nadie dice que en forma de triplete, pero ya sabemos que el Barça cuando está fuerte siempre es lo que logra. Entonces vamos a suponer que una Champions. El Barça logra un triplete, perdón. Mejor en forma de triplete, digamos que el Barça ganó un triplete. Pues estaríamos diciendo que entonces Xavi en pocas palabras estaría igualando lo que en su momento lograron Guardiola y Luis Enrique. Sí, un triplete. Guardiola ganó 2 Champions, es el entrenador del Barça que más Champions ha ganado, pero se entiende, ¿no? Que el hecho del nivel, no tantos títulos, sino que hasta dónde llegas. Entonces, el asunto es que estaría igualando esa posición de entrenador, esa consigna, esa medalla que tienen Guardiola y Luis Enrique, que es la medalla de entrenador que ganó con el Barça un triplete. Pues en pocas palabras, si Xavi tuviese una situación así, evidentemente todo el mundo estaría contento con él, pero cabe aclarar una cosa, no por eso no sería tan del todo difícil, totalmente imposible de quitarle, ¿no? Por ejemplo, nos quitaron a Luis Enrique, pero sí que creo que a Luis Enrique nos lo quitaron claramente porque pues de Luis Enrique casi nunca nadie tenía el apoyo, porque fue un jugador importante en el Barça, pero ni de broma fue la leyenda que ha sido Xavi. Y al mismo tiempo Luis Enrique, cuando llegó como entrenador del Barcelona, llegó prácticamente sin ningún estatus, es decir, llegó como un entrenador que sí hizo un trabajo increíble en el Barça B, que hizo un trabajo excepcional en el Celta, que en la Roma no le dejaron trabajar y por ende yo no lo tomo como ningún fracaso ni nada, pero digamos que tenía una posición menos, digamos que fortificada. Entonces, ¿sería igual? Pues realmente no, porque Xavi, en cambio, creo que todos tenemos en claro que simplemente por ser la leyenda que fue como jugador, todos le apoyarán. Ahora, también tomando en cuenta el extremo contraste que hay, ¿sí? De que antes de que llegara él estábamos novenos en la jornada 12 y cuarto de grupo de la Champions League, en la fase de grupos. Estábamos noveno y estábamos cuarto, muchas veces rozando el 10º lugar en la liga. Literalmente estábamos más cerca de puestos de alcanzar las plazas de descenso, es decir, el 20, 18, 17º lugar, que alcanzar pues el cuarto lugar, es decir, los puestos europeos de Champions League.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que tal vez por ese extremo contraste y lo que ha pasado, tal vez su posición sí que puede estar más reforzada, es decir, y considero que sería muy diferente y que el apoyo a Xavi sería todavía más, pero aún así serían capaces desde la prensa, desde la meseta, con todo tipo de discursos de odio y todo tipo de manipulaciones, sí tal vez hacer dudar a uno que otro barcelonista, pero es el asunto, y es que pese a que no sería imposible quitarle, sería muy complicado, y eso es a lo que me refería con el eje del video, extrapolando el caso, este ejemplo que di con Klopp al Barça, y es que si Xavi termina ganando ligas, copas, una Champions, y termina ganando todo tipo de títulos, mejorando nuestro juego, haciendo récord de puntos, en la liga algún día llegar a 100 puntos, empieza a romper récord de títulos, de estadísticas, el juego mejora cada vez más, tenemos una mejor plantilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo siguiente, y es que la posición de Xavi se reforzaría mucho, y repito, pese a que no sería imposible quitarle, sí considero que sería más difícil, porque con él creo que lo tenemos todavía más claro, tanto porque el contraste es más claro de quien estaba ahí, que era un muy mal entrenador, el peor que he visto pasar por el Barça, y en este caso Xavi. Entonces por ese contraste lo tendríamos más claro. Dos, porque es Xavi Hernández, que desde siempre hemos sabido que como jugador siempre trató de apostar por esta idea, siempre le gustó y siempre defendió esta idea. Entonces considero que su posición estaría más fuerte. Entonces yo creo que sí es un caso sí tal vez muy diferente al de Luis Enrique, pero sería muy difícil quitarle ya, sí, y más cuando estamos hablando de que con Luis Enrique, con Guardiola, estamos hablando de 2012-2017, es decir, sí habían ya redes sociales, pero digamos que estaban empezando, es decir, por ejemplo YouTube creo que no empezó a ser monetizable hasta 2011, es decir, estamos hablando que son apenas los pequeños inicios de YouTube, pese a que en ese entonces ya iban a cumplir con Guardiola YouTube, que tenía fue en 2005, ¿no? Es decir, tenía unos 7 años, y con Luis Enrique tenía unos 12 años, es decir, sí, ya tenía bastante rato, pero estoy hablando de las comunidades de fútbol, es decir, no era el buscador de Google, no era tan potente, era diferente con todos sus matices y todo, entonces sí es similar pero diferente. Entonces el asunto aquí es que ahorita ya hay más redes sociales, ahorita ya hay más cuentas, cada vez hay más canales, hay más cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok en general, y de Twitch, que sí, que sabemos todos perfectamente lo que es. Entonces el problema, a lo que yo voy, es que se ha democratizado la palabra, y con esto los medios han perdido un poco de su un poco, porque siguen teniendo mucha, pero han perdido un poco de fuerza, porque ya hay la gente socialmente con su voz ya puede hacer un contrapeso, ya no puede caer tan fácil en la manipulación. Entonces Xavi sí o sí tendría muchísimo apoyo. Si tú tomas en cuenta el factor futbolístico, repito, el contraste que es Xavi, y que al mismo tiempo ganaría títulos, sí, repito, y que ya redes sociales, estamos hablando de una época diferente, que tanto con avances tecnológicos y con todo lo demás futbolísticos que llegue a ser él, tendría una posición, repito, no imposible, pero sí extremadamente fortificada. Entonces podríamos concluir una cosa: aquí hay de dos sopas, o intentan quitarse a Xavi por esto ya, o prácticamente ya después no van a poder. ¿Por qué? Pues por los factores que estamos comentando. Ya la gente cada vez está un poco más despierta por las redes, que podemos decir, hay un contraste muy obvio entre lo que era el entrenador antes de él y lo que es él. Ganaría títulos, y por ende, repito, se despejarían las dudas y se sabría que Xavi vale. Entonces si se llega a un punto así, podríamos llegar a una simple cuestión, y es que no va a ser imposible, pero sí va a ser muy, muy extremadamente muy complicado el poderse quitar a Xavi de encima. Y ese es el asunto aquí, es decir, o se quitan a Xavi ahora, o después ya no van a poder. Y por eso, y es a lo que yo quería llegar, y es ya el mensaje que acabo de dar, ya con mi explicación: o se lo quitan ahora, o después ya no van a poder. Y por eso pues te ponen a Sotogrado Iglesias Villanueva en el primer partido, que es precisamente en Getafe. Después te ponen al Cádiz, dos equipos de autobusazo y que siempre nos complican la vida, ambos con árbitros que nos han robado, y al mismo tiempo de inicio. Entonces por ende, pues cuando tú ves todas estas cosas y le das vuelta, y que o se lo tienen que quitar ahorita de encima, o después ya no podrán, pues le empiezas a encontrar bastante lógica. Y uno puede intuir fácilmente que yo no sé si vamos a ganar la liga, pero evidentemente lo que tenemos en claro es que les interesa mucho desestabilizarnos por obvias razones. Entonces o se quitan, repito, a Xavi de encima ahorita, o después ya no podrán. Entonces cuando nosotros sabemos esto perfectamente, tenemos que estar alertas y saber perfectamente
obviamente que si el equipo no gana, pues oye, sí, tal vez pues tendremos que ver por qué razones es, pero también nunca, pase lo que pase, nunca dejar de lado lo arbitral, sí, y que cuando se señale los errores arbitrales no se salga con el tema de las excusas, como salió Tony Freixa después de aquel partido que jugamos apenas en Getafe. Entonces tenemos que tener esto en cuenta para que no nos vuelva a pasar y darnos cuenta que estamos en el momento, uno de los momentos más decisivos de la historia del Barça, porque estamos empezando un proyecto, y un proyecto que si tú volteas hacia atrás, que tienes el de Van Gaal, el de Rijkaard, el de Guardiola, el de Luis Enrique, el de Cruyff, sí, y ahorita y todos fueron proyectos exitosos, sí, y en un futuro cuando volteamos hacia atrás podemos ver también el proyecto Xavi y podemos darnos cuenta de que estamos en un momento muy, podemos decir que muy importante, y yo diría que incluso hasta más. El más importante es desde la llegada de Cruyff, pero a ver, el asunto es que de aquí al futuro estamos en el momento más importante. ¿Por qué? Porque Cruyff tal vez estuvo, creo que 8 añitos, Guardiola estuvo 4, Luis Enrique 3, Van Gaal 3, Rijkaard de 2003 a 2008 5, es decir, ningún entrenador ha llegado nunca en estos últimos años, nunca ha llegado a los 10 años. Sí, y si estamos hablando con Xavi, una etapa ganadora y de 10 años que aguante, un entrenador que sí aguante un fin de ciclo, prácticamente no lo ha aguantado ninguno. Entonces, si Xavi aguanta con él tenemos en su momento un fin de ciclo, y pese a eso logra aguantar, repito, como Klopp en el Liverpool, estaríamos hablando de posiblemente, no sé si el de más nivel, pero el proyecto más exitoso del Barça, es decir, el más exitoso en cuanto a duración, en cuanto a títulos y en cuanto a poder soportar los ataques de la caverna y soportar cualquier cosa, que si el equipo en algún momento por cuestiones normales baja su nivel, saber que la posición del entrenador no va a triunfar y que por fin dejemos de estar cambiando de entrenadores. Y pues nada, es por eso que estamos en una situación muy importante, porque nos estamos jugando un proyecto muy importante, repito, un proyecto en gran nivel de duración Ferguson, y al mismo tiempo, repito, pues es que, repito, o se lo intentan quitar ahorita o después ya no van a poder. Es eso el asunto aquí, y es simplemente lo que quería comentar, para que tengamos en cuenta esto y que sepamos perfectamente contra qué estamos jugando, es decir, contra el arbitraje, y saber por qué esta temporada nos van a intentar robar más, y por ende, pues mientras más nos roben, pues va a aguantar todavía más. Simplemente eso, pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal en MManga, también yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.